dejar hablar a los niños, a nuestros hijos. Está con nosotros Patricia Capellino, que es directora justamente de un centro que se llama Oye Mamá, Oye Papá. Hola Pati, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Justamente desde tu centro creo que has tenido la idea siempre de, al ponerle este nombre, claro. Oye Mamá, Oye Papá, ¿no? Los niños reclaman ser escuchados, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es una práctica que en estos tiempos se torna un poquito más difícil por momentos porque los papás y las mamás trabajamos, entonces estamos mucho tiempo fuera y los chicos están quizás más acompañados por la tecnología muchas veces, ¿no? Pero en el ejemplo que tú pusiste al inicio del programa, efectivamente hay situaciones en las cuales los niños preguntan y participan y quieren saber, y nosotros por la atención cotidiana, cállate, espérate, después, ¿a qué me dijiste? Y entonces le das una información totalmente apresurada y abreviada. También. Entonces, yo creo que es una práctica que la podemos disfrutar más bien, ¿cierto? Escucharlos a los chicos. A veces están ellos entre los hermanos conversando, a veces están conversando con la persona que los acompaña en la casa. Entonces, por ahí también conocer sus intereses, ¿no? En qué etapa están, si es pequeñito, no vamos a darles una información pues muy amplia, pero como dice el nombre del tema, es dejarlos hablar, dejarlos expresarse, dejar que su imaginación, su fantasía, les permite a ellos hacer las preguntas que les toca hacer desde ellos, ¿no es cierto? Y nosotros no hacer una clase. O sea, muchos papás y mamás pensamos que hay que dar una información pues formal, entonces después nos enredamos y no sabemos, ya les estamos dando mucho. Yo creo que eso está muy conectado con un ritmo en la conversación que lo van poniendo el niño o la niña. También pasa, un poco escuchándote, que muchos papás a veces cuando son muy rígidos o tienen, no sé, no han tenido esta posibilidad de jugar, digamos, quizás, o ya están muy adultificados, digamos, y les cuesta un poco escuchar por ejemplo, este mundo mágico de los niños, en donde hablan, pues, de, no sé, de la bicicleta que vuela, y entonces los corrigen, ¿no? Pero las bicicletas no vuelan, para poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué debemos hacer en esos casos? ¿No? ¿Decirles un poco cómo es la realidad o más bien dejar que fluya? Yo creo que tenemos que partir de que los niños desde pequeñitos y desde bebitos nos están escuchando, ¿no? Y que hay una serie de situaciones que ellos van incorporando, por ejemplo, los tonos de voz, saben cuando papá está molesto, cuando mamá está tensa, entonces no suponer que los niños no entienden. Y indirectamente a la pregunta que tú me haces es, efectivamente, o sea, los niños tienen una fantasía que es inherente a su desarrollo. Entonces de repente la mesa se convierte en una casa, entonces yo me meto debajo de la mesa y construyo toda una historia a partir de eso, y eso no necesita aclaración, es simplemente es un goce que en algún momento, más bien, como dice el nombre del tema, permitirles que hablen implica que nosotros nos callemos. Y al callar nosotros estamos en ese silencio respetando también toda esa comunicación espontánea, todas esas ganas que tienen que ver con una motivación que también está en nosotros, ¿no? O compartir también cosas en la mesa, o sea, puede ser un niño pequeño, pero tú cuentas, bueno, ahora me pasó esto, o en la calle vi tal cosa, y los niños están escuchando y de repente te preguntan, mamá, ¿y el policía por qué paró a la señora? O están contigo en el auto y se quedan callados en la circunstancia porque se ponen nerviosos o se asustan, pero luego te preguntan, ¿por qué te paró? Exacto, entonces cada etapa en el desarrollo de los niños tiene un momento y proceso diferente. ¿Y tú crees que podemos aprender a escuchar? ¿O que hay una técnica para aprender a escuchar a nuestro hijo? ¿De qué forma podríamos acceder a eso? A una mejor escucha. Yo creo que pensando y poniéndonos un poco en el lugar de ellos, como decía Lucía, ¿no? O sea, la fantasía. Si estamos con niños pequeños, respetar esa fantasía. Si estamos con niños púberes, adolescentes, respetar sus silencios. Nosotros también fuimos adolescentes, ellos quieren un espacio, quieren un tiempo diferente, quieren estar un tiempo solos, y yo creo que ese respeto por ese momento es lo que va a permitir que la comunicación fluya, se abra o se detenga. Y nosotros vamos a ser también agentes activos, pero al mismo tiempo observadores y reflexivos de lo que estamos viviendo con ellos. Claro, ¿no? Otras correcciones que hacen los padres sin darse cuenta probablemente, que bloquean esta escucha, digamos, o este fluir de la conversación, es también cuando corrigen las verbalizaciones, ¿no? El lenguaje mismo, no, así no se dice, se dice así.
Sí. ¿no? También, ¿cómo debemos hacer? Porque los padres también quieren enseñar a los hijos a hablar correctamente. Entonces, ¿cómo debe de ser esa interrupción o esa corrección? Yo como en la consulta les digo a los papás, si están viniendo o están yendo a una terapia de lenguaje por problemas de pronunciación, dejen ese espacio para la sesión de terapia y de rehabilitación. Y con ellos comuníquense y conversen naturalmente, ¿no? O sea, si hay un niño con espasmofemia o tartamudez, entonces el papá dice, no, pero yo cada vez que va a empezar ya me doy cuenta y le digo, a ver, calladito, vuélvelo a decir. Entonces, ¿qué crea atención? ¿Y qué ganas va a tener ese niño de hablar con su papá y su mamá? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que dejar que la conversación siempre sea fluida. Así diga perrito, carrito, mamá, mi pemio, mi piátano, no importa, él está comunicando y en la comunicación hay una intención y un deseo que los papás tienen que recoger para que haya este movimiento de ida y vuelta. Nosotros no somos la Miss o el profesor, ¿no es cierto? Hay que diferenciar realmente los roles. Sí. El otro día escuché justamente, si realmente un padre está muy nervioso porque su hijo no está pronunciando bien, sin decirle, has hecho mal, es decir, no, plátano. O sea, no, mejor dicho, no así, sino más bien es, sí, el plátano. Pero, y tú lo pronuncias bien, pero sin decir exactamente lo has dicho mal, ¿no? Así es. No es necesario que convirtamos la conversación en una sesión de terapia de lenguaje. Así es. ¿Y qué genera el hecho, un niño, o sea, digamos, cómo va creciendo un niño que es escuchado en todas sus verbalizaciones, digamos, ¿qué realmente generamos en esta persona? Genera, yo creo, mayor comunicación primero entre padres e hijos, vínculos más estables, confianza de ellos en nosotros, confianza para poder decir incluso cosas difíciles que les puedan estar ocurriendo. Qué importante. Por ejemplo, en lo que comentamos ahora y se comenta mucho en colegios, el bullying, ¿no? O sea, los niños callan pero cuando nosotros hablamos con los padres en la consulta, vemos que ese sometimiento tiene un origen en casa. Porque hay un papá muy correctivo, una mamá muy correctora, entonces todo esto genera ese sometimiento que el niño traslada al colegio. O sea, no aparece súbitamente, no es por gusto que los niños que son sometidos a hechos violentos en la casa son lo contrario. De eso podemos conversar después de esta pausita. Vamos a ver lo que hemos preparado para este programa. Tenemos a Joaquín del Vegoso conversando con los chicos a ver si a ellos los dejan hablar. ¿Te dejan hablar? No me interesa tu respuesta. ¿Te pasa alguna vez que tus padres comienzan a hablar y te mandan a tu cuarto? Sí, de hecho. ¿Por qué hacen eso? No sé, porque creo que no quieren que escuche lo que están diciendo. ¿Por qué no podemos escucharlos? ¿Por qué no podemos hablar nosotros también? Nunca nos explican eso. O sea, ya vete, ya me voy, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es tu punto de vista en este momento? ¿Ahorita? Que bueno, ya. Exprésate, porque yo creo que es importante que te expreses. Estoy feliz. Habla con libertad, la cámara y el micrófono son tuyos. Estoy feliz. La gente te está escuchando. La violencia no lleva a ningún lado, ¿ok? ¿Pero por qué hacen eso los padres? Porque, no sé, debe estar privado, supongo. O de repente piensan que somos chiquitas. ¿Sería importante que nos den un espacio, que los padres den un espacio a los hijos cuando discuten? Sí, porque de repente es algo que nos afecta a nosotros y enterarnos nos haría bien. ¿Cuántas veces en la vida te han dicho, hijito, por favor, voy a hablar con tu mamá, por favor, arráncate? Varias veces. ¿Varias veces? ¿De qué tipo de temas excluyen a los niños? No sé, de cosas que son de adultos. ¿A partir de qué edad uno ya tiene una opinión? Siempre. Siempre, ¿no? No, pero no sé, sí, siempre. Siempre, yo creo que siempre. ¿Algo que quieran agregar? Que los adultos respeten nuestra opinión. Con los temas que conciernen al hogar, a la vida cotidiana, a lo económico, por ejemplo, ¿tú crees que los padres deberían compartir con los hijos eso o no? Compartirlo, pero pienso que no necesariamente los niños les van a entender. Es explicarlo de una manera en que los hijos entiendan. Por ejemplo, si el problema es económico, es explicarle al hijo que tiene que bajar los gastos. ¿Se puede o no? Sí, pienso que se puede compartir esa información con... Ya habla, ahora sí. Que saben que, o sea, se pueden hablar con adolescentes ay Dios, que puedo hablar de estos temas porque así la demás gente va a saber de lo que estamos sintiendo nosotros de parte de Dios, por favor. ¡Aló! ¿Cuál es tu opinión? Gracias, Joaquín. Se estaba quedando dormido. Joaquín, escucha. Tengo una pregunta, porque claro, estamos hablando, obviamente, de es importantísimo, tú has dicho ahorita recalcado que cómo generas confianza en ese vínculo, en esa comunicación, importantísimo.
Pero ¿qué pasa cuando hay veces que, sí, pues, somos, no, digamos, con esos niños que ya gobiernan la casa, digamos, y que les hacemos escuchar tanto que ya ellos dirigen las conversaciones, más o menos en pares que son súbditos a los diálogos, no, ya como que a veces se está yendo hacia el otro lado por ciertos momentos, ¿no? ¿Qué pasa ahí o cómo debemos manejar eso? Yo creo que los límites están presentes en todos los espacios, ¿no es cierto? Tenemos límites en la calle, tenemos límites desde la casa, en el colegio, en el nido, y esos límites organizan mejores respuestas. El niño puede controlar mejor estos impulsos, puede darse cuenta que si en la casa se le pone un límite, está hablando tu hermana, está hablando tu hermano, entonces en el nido también va a poder hacer lo mismo, en el colegio va a poder hacer lo mismo. Es decir, el niño extiende estos patrones de una manera natural, porque también en la casa no es que haya un patriarcado y que el papá habla y todos se callan. Puede haber eso, claro, ¿no es cierto? Pero entonces ese niño no esperemos que en el colegio participe o que opine, o como dijo esta niña, los niños tienen que opinar siempre. O sea, ¿en qué tienes que opinar? En todo. Claro, en todo, pero por ejemplo, si tenemos que hablar de un tema económico, de una angustia vinculada al dinero, los padres tenemos el tacto y el tino para hacerlo en un momento que los chicos no estén. Pero no vamos a decirle, párate de la mesa porque voy a hablar con tu mamá de algo. Entonces, eso sí es como desagradable, ¿no es cierto? Pero además es bien importante lo que estás diciendo y en términos de que si uno les pone ese límite, un momentito, ahorita estoy hablando yo o está hablando tu hermana, si los hemos escuchado previamente o si lo hacemos siempre, ellos van a empezar a escuchar al otro. Es como enseñarle a escuchar también al otro, ¿no? Así es, el lenguaje tiene un aspecto receptivo y un aspecto expresivo. Entonces, si nosotros fomentamos también la escucha, estamos fomentando la reflexión, el respeto por el otro, porque no es solamente hablo y no me interesa lo que tú digas ni lo que opines. Entonces, ¿cómo puedo yo de una manera, digamos, quizás más democrática, fomentar la reflexión? Claro. Permitiendo que participen y permitiendo que opinen, y escuchando a su hermano, y escuchando al sobrino, escuchando, en fin, ¿no? Y limpiarse de juicio. Yo me acuerdo mucho, practicado con mis hijos, y repetía mucho, no juzgues. Porque a veces uno escucha y ya está anteponiendo un preconcepto a lo que está y no estás escuchando realmente lo que le ha pasado. Entonces siempre repetía, no juzgues, estás juzgando, o sea, permite que se exprese. Eso puede ayudar mucho, ¿no? Dejarlos expresarse. Y los chicos, el lenguaje tiene un desarrollo natural. Entonces ellos saben en qué espacios y en qué lugares y con quiénes, por ejemplo, hablan en jerga, con groserías, con lisuras, etcétera, en el caso de los más grandes. Y ellos, yo creo que van a emitir juicios, y más si son adolescentes, ¿no? Me gustaría, Patricia, si puedes hablar un poquito de lo que estábamos hablando antes del video sobre el bullying, porque ahorita está con mucha fuerza entrando a los colegios y esto del bullying, la gente se está dando más cuenta qué cosa es. Estuve leyendo hace poco en el periódico cosas que se están dando acá, y que esto es un reflejo de como un contraste de lo que pasa en la familia con este niño. ¿Puedes contar un poquito lo que estabas hablando? Bueno, vinculado a este tema, justamente, vinculado al tema de dejar hablar, hay una característica en los niños que están, digamos, siendo sometidos a esta agresión, a esta violencia constante en el colegio, este acoso, que es la traducción en español, y es que no hablan poco, no participan, no exponen lo que piensan, no dicen lo que sienten. Entonces son niños que trasladan esta situación desde la casa al colegio. Entonces son presa fácil de otros más lanzados, mucho más expresivos corporalmente, verbalmente, que someten a estos chicos. Claro. Y los someten justamente de esa manera, ¿no? O tú cállate, no, tú cállate, tú no sabes. Entonces ahí también se está repitiendo algo. Ojo a los papás y a las mamás, pensemos por qué nuestra hija o nuestro hijo es sometido por otros. Claro. ¿En qué tenemos que ver nosotros? Y ¿no? Generalmente hay gente muy sensible y con mucha capacidad interna. Generalmente ellos son los que no saben defenderse muchas veces. Es posible, pero ya el bullying como tal está identificado y ahora se trata justamente de que la mirada no se circunscriba y se limita al colegio. Claro, tiene que ver con ¿cierto? Miremos la casa, miremos las relaciones, las primeras relaciones hijos, papás y mamás, miremos a estos chicos, porque además esta carga de agresión ya hemos visto cómo termina. O sea, son chicos que tienen tanta agresión dentro, y los niños que tampoco no hablan, después la mamá te dice, pero conmigo no hablan nada. Todo habla con su amiga, con su amigo, por teléfono. Pero claro, si cuando está hablando en la mesa
no, así no es, no digas eso, no, así no se dice, ay hijita, no es así, ay qué feo. No hay puentes. Respetemos las etapas de cada uno de los Muy claro, ¿no? muchas gracias Patricia. Gracias a ustedes.